Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis, como les decía antes de la pausa. Para ello recibo con gusto, como todos los viernes, a Marco Antonio Vázquez. Marco, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, buen viernes, buen día para todo el auditorio. Fernando Cuña, bienvenido, buenos días. Gracias, muy amables. Buenos días a la mesa y al auditorio. Antonio Frausto, bienvenido, buenos días en este viernes. ¿Qué tal, Chuy? A mis compañeros de la mesa y por supuesto a la gente, muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy platicar sobre este tema que vuelve a ponerse sobre la mesa, el tema del regreso de las policías municipales, ¿no? Aunque pudiera tener continuidad el mando único, el regreso de la policía municipal preventiva está en puerta, sobre todo en municipios que tienen solvencia económica y que han ido adquiriendo equipo y unidades para ser habilitadas como patrullas tras 12 años de haber desaparecido esta corporación en el 2013. Entre los ayuntamientos que se encuentran en vías ya de contar con sus propios elementos se encuentran los municipios de Reynosa, Matamoros, Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Victoria, medida que sería positiva toda vez que ha sido un reclamo de la ciudadanía, al menos así lo da a conocer el diputado presidente de la Comisión de Seguridad, Marco Gallegos Galván. Por su parte, el titular del área de seguridad, Sergio Hernando Chávez García, mencionó que los municipios deben de iniciar ya su proceso de preparación para modernizar estos cuerpos, obviamente que conlleva consigo un importante recurso. Marco, pero ¿qué tan viable es que los municipios retomen el control de la seguridad preventiva después de que decimos estos 12 años pues se habían retirado por los motivos que ya sabemos, ¿no? Pues los datos le dan sustento a la propuesta de que regresen las policías preventivas municipales. La gran mayoría de los delitos que se denuncian en Tamaulipas son robos, es violencia familiar. Tranquilamente se llevan unos 14, 15 mil denuncias de las que existen anualmente. Entonces, ese solo hecho le daría sustento a la reincorporación de las policías municipales en la estrategia de seguridad pública. Sin embargo, yo creo que estamos acelerándonos en ese sentido. Si nos regresamos al 2009, al 2010, el problema de la ejecución de policías empezó con las policías preventivas, empezó con las policías, con los tránsitos, y la razón era simple: eran los que estaban en la calle, eran los que veían todo, eran los que estaban al pendiente de la seguridad en las colonias, eran los que sabían cómo se movían las cosas, y no había forma de que evadieran la corrupción, o entraban. La pregunta aquí para el diputado que habla maravillas de las policías municipales, y la pregunta para el general que dice que ya tienen que entrar los municipios a ese proceso, que legalmente lo tendrían que hacer, es saber cómo van a evitar primero el que se corrompan, después el protegerlos para que puedan realizar bien su labor. Estamos viendo que ni el ejército ha tenido la capacidad para contener la delincuencia organizada, y estamos hablando de elementos que se capacitaron o que presuntamente se capacitan todos los días en el manejo de armas, en la reacción, en el ataque, en la estrategia. Yo no sé cómo podrías tú hacer que tu policía preventiva pudiera evitar dañar intereses de los malosos. Es algo bastante complicado en regiones como estas. Hace muchísimos años, para no hablar de lo actual, yo me acuerdo que en alguna ocasión ahí golpearon a una persona porque estaba tomando fotos, y hubo un choque ahí de una novia de uno de los que andaban ahí mal. Entonces, imagínate qué pudieran hacer los policías preventivos, qué pudieran hacer los tránsitos para contener la delincuencia, para defenderse, para sobrevivir nada más a este proceso. Insisto, en los hechos, con los datos que arroja la seguridad en Tamaulipas, está sustentada la creación de las policías municipales, porque la gran mayoría de los delitos que se están registrando hasta hoy tienen que ver con robo simple, tienen que ver con los pleitos familiares, y tienen que ver con situaciones que la policía preventiva, con su cercanía, o pudiera prevenir y hacer sus labores de prevención, o pudiera contener en lo inmediato. Sin embargo, el grave problema, yo insisto, es cómo hacer que tu policía sea efectiva en un contexto donde todavía tu policía
estatal, tus policías federales, todos tus elementos del ejército y la marina no han sabido ni siquiera cómo contener algunas regiones del país, algunos municipios en el estado. Fernando, ¿tú cómo ves este tema? Bueno, mira, regresar al tema de la Policía Preventiva Municipal es retornar a algo que no funcionó. Desde el 2013 está esto cancelado, y desde 2013 pudo haberse instrumentado una estrategia que respondiera a lo que ahora estamos planteando, ¿verdad? O sea, una nueva policía. Yo creo que aquí las cosas se van a dar en función de lo nacional, de lo federal. En febrero de este año, el secretario de Seguridad Pública, el famoso SAR, ¿verdad? Que es rockstar de la seguridad en el país, Omar García Harfuch, realizó una un congreso relacionado con esto, justamente con el tema de la seguridad en los municipios. Y él ahí plantea que el tema de la seguridad, obviamente él señala que no es tarea exclusiva de lo estatal y lo federal, y que los municipios deben asumir esa responsabilidad, pero lo plantea y dice que el tema de policíaco no es cuestión de un día para otro. Dice que es parte de un proceso en el cual se debe de dignificar a la policía, es decir, pagándole buenos salarios, tratándolos bien en el sentido de sus prestaciones y todo eso, ¿verdad? Habla también de la policía de proximidad, que no es policía preventiva, ¿verdad? Que no se confunda, ¿verdad? La policía de proximidad no tiene un carácter reactivo, es decir, de patrullaje y todo eso, ¿verdad? Como sabemos que lo tiene la preventiva. Entonces, hablan ahí pues, colaborar con la población, es decir, un tema más light, más descafeinado, el tema de la policía de proximidad. Y hablan también de un tema muy importante, que es la violencia contra la mujer, que es uno de los puntos fundamentales que planteó García Harfuch en esta asamblea de febrero, este congreso de febrero de este año. Entonces yo creo que incluso aquí en los municipios de Ciudad Victoria, en municipios de Tamaulipas, no todos opinan a favor, ¿no? Por ejemplo, yo veía una opinión de secretario del ayuntamiento aquí en Victoria, creo que el mes pasado, y dice que no, ¿verdad? Que no es posible, que no hay lana, ¿verdad? para instrumentar eso. Entonces sí es bueno, el mismo general de Seguridad Pública, el titular es Sergio Hernando, ¿cómo se llama? Sergio Hernando Chávez. Él en el 2024 opinaba que decía él, no es enchilame otra, decía el tema de la municipalización de la seguridad, y entonces creo que hay opiniones encontradas. Ahora, esto que dice ahora Marco Gallegos, lo dijo también Edgar Melem, ¿no? hace meses o el año pasado, y no pasa de ahí, o sea, o sea, las expresiones legislativas, que son buenos deseos, ¿verdad? Pero la gente que es experta en el tema, especialista en la seguridad, considera que esto no es así de injertar, crear un grupo de policías, decirle, oye, tú eres el comandante. Es lo que estaba opinando este señor del general titular de seguridad estatal. Dice, no es cuestión de crear un grupo de policías, decirle, oye, a ver, tú vas a ser el comandante de eso, te vas a hacer cargo. Dice, porque eso es parte de los vicios, es parte digamos, las irregularidades, los problemas, o sea, el cuestión de empoderar a alguien, y que esto genera también, pues lo que ya todos sabemos, el tema de seguridad, ¿verdad? Que es tan delicado. Entonces, en resumen, en este primer comentario te puedo decir que sí es muy difícil, ¿verdad? Que se implemente el tema de las policías preventivas, porque implica todo un proceso. Entonces, si quieres injertarlas de nuevo, regresarlas de nuevo y ponerlas así de golpe, va a traer problemas. Antonio, ¿tú cómo ves el tema? Un tema bastante interesante y polémico para muchos. Mira, yo lo resaltaría o enfocaría de dos maneras, ¿verdad? Dos enfoques. Uno, lo que ya comentamos aquí acerca de qué tan necesario es la policía municipal preventiva. Su nombre lo dice, preventiva, evitar o disuadir los delitos, digamos los delitos del fuero común, los delitos más comunes, tradicionales, ¿no? El robo en sus diferentes modalidades,
violencia doméstica, incluso hasta atender faltas contra el buen mando de policía y buen gobierno, vaya, faltas a la moral, digamos, como se decía antes. Entonces, para muchos creen que sí es necesario porque de alguna manera estaría mucho más cercana a la gente. Hay que recordar esto, que las policías municipales era su función principal estar en la calle, estar con la ciudadanía, atender de primera mano las situaciones de inseguridad, no situaciones graves, ¿verdad? No delitos federales como también se le menciona, o de grupos criminales como sabemos ahora. Entonces, bueno, tal vez en ese sentido sí harían falta una mayor cercanía con la ciudadanía. Pero el otro enfoque, también aquí lo comentaban mis compañeros, es qué tan preparadas están los gobiernos municipales para regresar a estas policías que ya tienen más de una década sin funcionar, sin existir, donde la mayoría de los gobiernos, no solamente de los municipios urbanos, sino los municipios también rurales, se desentendieron del tema, no se han preparado, no tienen ni los recursos, ya bien lo dijo aquí el funcionarios municipales de aquí de Victoria. ¿Por qué? Porque es un tema complicado, porque implica el ámbito de la seguridad o la inseguridad, con todas las complicaciones que sabemos por los grupos criminales, pero también en cuanto al tema de infraestructura, en cuanto al tema de recursos y el tema de capacitación, porque bien dicen aquí, es todo un proceso, no puedes solamente lanzar una convocatoria y decir que en 2 o 3 meses vas a tener una policía capacitada, preparada para realmente cumplir la función que tiene que debe tener esta corporación, ¿no?, de cercanía a la gente, sobre todo de garantizar, por un lado, que cumplan con su labor de proteger a la gente, de prevenir los delitos, y por el otro lado evitar que se infiltren pues que los grupos criminales y las infiltren, vaya, que hay que recordar que fue el principal razón, el motivo por la que las autoridades de aquella época, hace más de 10 años, ya casi 15 años, decidieron, digamos, eliminarlas. Entonces, parece un buen deseo de parte del diputado, de algunos alcaldes que ya dijeron que le entrarían, el mismo gobernador ya lo mencionó, algunos municipios fronterizos y del sur del estado. Sin embargo, no es de un día para otro, no es de una semana para otra, yo diría que ni siquiera unos meses. Primero se tiene que crear todo un protocolo, todo un proceso para garantizar, yo diría que en el mediano plazo, que puedan empezar a funcionar las policías municipales, y obviamente en aquellos municipios que sean nuevamente urbanos, porque tendrán la capacidad mucho más que los rurales para que puedan entrar en funciones. Por lo pronto es un buen deseo, pero en el corto plazo no le veo la viabilidad de que se implemente ya. Muy bien, gracias a quienes se comunican con nosotros también, muchos comentarios. Dice, buenos días, claro que no, dice, los policías municipales, ¿para qué queremos más gastos y más gente mantenida? Bastante hay con la Guardia Estatal, dice, y no hacen su trabajo. Dice, solo buscan la manera de obtener presupuesto para llevárselo. Dice, si ya no vemos la salida con los abusos de los que ya tenemos, mejor que se pongan a trabajar. Los que tenemos son muchos y en las noches se marca el 911 y nunca llegan. Dice, mensaje para Marco Gallegos, diputado, mejor legisla una ley más severa para castigar a los elementos corruptos. Los comentarios que nos envían, Marco, y justamente pues esta percepción ciudadana, ¿qué tanto abonaría este regreso de las policías municipales? Yo insisto, los números dan para tener sustento en la creación de estas policías. Y te estoy hablando de números que están plasmados en las estadísticas. Las encuestas del INEGI, lo que tiene que ver con percepción, por ejemplo, las encuestas de algunas empresas que se dedican a la seguridad pública o a analizar el fenómeno de la seguridad pública, hablan de listas negras, le llaman ellos, o sea, del delito que no se denuncia. Dicen ellos que los números que están en las agencias del Ministerio Público o que llegan a algún procedimiento apenas es del 1 al 3% de los delitos. O sea, realmente la creación de las policías preventivas es una necesidad de una sociedad como la que nosotros tenemos. Lo que dicen los ciudadanos es la realidad que tendríamos que superar. O sea, cómo crear una policía que no te cueste,
que no te cueste en el sentido de que vayas a pagar más porque no haga nada o porque se hagan tontos o porque funcionen incluso como agentes de la delincuencia. Ese es el riesgo que insisto que el diputado tiene que revisar en este momento. Ese es el riesgo que tiene que ver también el general encargado de seguridad pública en el Estado. ¿Cuánto podría funcionar una policía preventiva municipal a favor de mejorar las condiciones de la sociedad tamaulipeca? Yo no veo condiciones para la creación de ninguna policía municipal en ningún municipio. Así de mal está la situación como para confiarles como para confiar en una corporación que no tendría elementos para defenderse de la delincuencia. Por lo demás, no todo está mal en la seguridad pública en Tamaulipas. La situación, si bien es complicada muchas veces, no tiene números que tú digas, nos urge la creación de una policía municipal. O sea, realmente los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, o sea, lo que tiene que ver con la federación que recoge todo lo que tiene que ver en este ámbito, o sea, no nos pintan tan mal como lo percibimos los ciudadanos. Por eso yo insisto, o sea, sí es necesaria, si los números dan o la situación dan para crear policías municipales casi en todo Tamaulipas. El tema o lo que se tiene que analizar en este momento es saber en qué condiciones podrían llegar y si sería realmente un beneficio para la sociedad o tendrían que caerse en los vicios del pasado que obligaron la eliminación de estas corporaciones por funcionar más a favor de los delincuentes que de la sociedad tamaulipeca. Muy bien, bueno, pues acompáñanos a una pausa, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Legislar es más que hacer leyes. Es impulsar el futuro de México desde cada rincón del país. El Senado trabaja para quienes tienen su propio negocio y para quienes con su esfuerzo lo hacen crecer. Para quienes construyen nuestras ciudades con sus manos y para quienes las transforman con sus ideas. Y para quienes desde casa, la escuela o el trabajo luchan por un futuro mejor todos los días. Senado de la República, 66ª legislatura. Las promos más locas del verano loco de H-E-B. Gratis el segundo tinte para dama comprando una pieza. O bien 30% de descuento en todos los jabones de barra multipack. Vigencia al 12 de junio. En tienda y en hb.com.mx, lo mejor para ti. El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México. Mi gallina me dijo que me encargara de calentar el huevo, pero sin romperlo. Me pidió que revisara su temperatura para no pasarme de los 38 grados. Pero ¿cómo sé cuando tenga 38 grados? Me dijo que llevara a comer a los pollitos, pero ¿cómo voy si estoy calentando el huevo? ¡Pollo feliz! ¡Muy sabroso, muy sabroso! Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424.
Gracias por continuar con nosotros. Fernando, ¿ayudaría en algo la percepción ciudadana este regreso a las policías municipales? Mira, el tema de la seguridad pública, bajo el enfoque que estamos planteando, tiene dos enfoques, dos lados. Uno es el ideal, el que todos queremos, hay que tener una policía modelo y todo eso, y la otra es la realidad. En la realidad estamos viendo que la seguridad pública sigue siendo un pastel enorme, un pastelote de dinero, ¿verdad? Constante y sonante. Entonces, ahí está atrás del tema recaudatorio. Por ejemplo, los alcaldes que dicen, bueno, es como invertirle algo para sacar más. O sea, es decir, voy a crear una policía preventiva, pero va a estar a mi servicio y yo voy a negociar, ¿va? Yo voy a hacer esto. Ese es un tema palpitante y ahí está, ¿va? Ese es un pastel enorme de ingresos. Por ahí se comentaba, digo, de gente ligada al tema ese, ¿verdad? Y ellos hablaban, por ejemplo, que en algunos municipios, por ejemplo en los libramientos, los tránsitos, que a veces, bueno, siguen siendo las instituciones de tránsito en los municipios, son vigentes, que se disputaban con los estatales las multas. Sí, o sea, andaban, o sea, que sí, exacto, los paisanos, o sea, desvalijar gente. Entonces, siempre va a existir eso, o sea, lamentablemente son lacras, son vicios que corrompen, digo, que están ahí manchando el tema, un tema que en el escritorio, en el discurso, en el mensaje se escucha bonito, ¿no? En los congresos, como sé que te digo, que presidió García Harfuch en la Ciudad de México, es decir, en lo que se refiere al mensaje oficial, pues siempre va a ser un lado positivo, ¿verdad? Pero ya en la praxis, en lo que es ya el territorio, adolece de muchos problemas y la gente y los que están involucrados en el tema, lamentablemente no son gente nueva, son gente que ya está, ¿verdad? Que ya sabe el modus operandi, ¿verdad? De cómo hacer las cosas, y entonces sale a flote eso, ¿no? Que te digo, no el cuidado a la población, no el involucrarse como dicen por ahí, o sea, lo ideal es la policía de proximidad y convivir con la gente, eso sería muy bonito, ¿verdad? Pero ahí es a lo que van, ¿verdad? O sea, a la lana, a sacar la lana y a obtener recursos. Ya no sabemos de quién o de quiénes, ¿no? Pero el tema recaudatorio ilegal está ahí. Entonces ese es el problema, el grave problema, el lastre de la seguridad pública. Muy bien. Antonio, ¿tú cómo ves si mejoraría algo la percepción en materia de seguridad del regreso de estas policías? Mira, creo que el tema aquí central de fondo es lo que ya han comentado mis compañeros. Básicamente es, si vas a regresar a las policías municipales, ¿van a funcionar o no? ¿Van a hacerlo bien o no? ¿O se van a caer en las viejas prácticas, en los viejos vicios que ya comentaban aquí, ¿no? El tema recaudatorio, ¿no? Entonces, ese para mí sería el punto central. ¿Cómo vas a garantizar como autoridad municipal, estatal e incluso federal, porque entiendo que estarían, digamos, que validando estas nuevas corporaciones, el regreso de estas corporaciones, de que realmente vayan a implementar, a aplicar la ley como debe ser y no caer en estas prácticas de corrupción? Entonces, para mí es el punto central, porque si no, sabemos que es complicado, pero si no puedes garantizar o en un alto porcentaje que van a ser policías honestas, policías eficaces, pues no tiene sentido, porque solamente se van a enfocar un tema recaudatorio, como ya dijimos aquí, y la percepción de la ciudadanía va a ser igual o peor. Van a decir, para eso la regresaste, para sacar mi dinero, para que le entre recursos a los municipios, pues realmente no tiene sentido. Muy bien, bueno, pues antes de irnos también, en el trabajo que ya se viene realizando, Marco, obviamente pues se hablaba sobre esta rotación de elementos, hablando de la policía estatal, de la Guardia Estatal, para evitar que se incurrieran esos vicios, ¿no? De que se arraigaran los elementos, tuvieran ahí pues relaciones indebidas, ¿no? ¿Se ha venido haciendo un buen trabajo en esta materia para evitar esos vicios, esos viejos vicios? Pues esos datos dicen que sí, y los datos, te insisto, en la Comisión de Delitos dicen que sí. El tema, insisto, el tema de seguridad pública es un tema inacabado, es un tema que no puedes tú garantizar que te vaya a durar mucho tiempo una misma estrategia.
no le veo sentido en este momento la creación de corporaciones municipales. Eso es lo importante en este momento. Lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, yo no... La gente, si nos vamos a las encuestas, la gente lo sigue percibiendo como una mala labor. El 60 y tantos % de la población tamaulipeca habla de que se siente inseguro en su hogar, por decirte datos del INEGI. Llegaron momentos, si nos regresamos, por ejemplo, con Cabeza de Vaca, hubo en una ocasión que el 99% de la población de Reynosa se sentía insegura. O sea, si nos vamos a cómo estábamos y cómo estamos hoy, o sea, la gente está observando el cambio, en la percepción ciudadana se observa un cambio también positivo. Podríamos darle el beneficio de la duda al general o a lo que dicen las corporaciones policíacas. Pero yo insisto, no está bien la seguridad pública en Tamaulipas. Estamos mejorando y mejoramos mucho, pero hay bastantes cosas que hacer y tampoco estamos en condiciones siquiera para pensar en crear policías municipales en este momento. ¿Se va bien, Fernando, en el renglón estatal? Como Mira, para querer regresar a las policías municipales. Sí, difícilmente, ¿no? Entonces yo pienso que de hecho si se crean ese tipo, supongamos que se injertan de golpe todas las policías municipales preventivas, perdería poder Sergio Hernando, el general perdería poder. ¿Por qué? Porque se pulverizarían los mandos y porque eso de la coordinación es una mentira. Ya en la praxis, te digo, cada quien manotea. Entonces yo creo que ahí a él no le conviene eso, ¿verdad? Digo, tampoco a la población, porque no sería, porque finalmente el objetivo final es beneficiar a la gente, apoyarla. Entonces yo creo que sí, ese tipo de temas de la policía preventiva municipal sigue siendo utópico y tendríamos que esperar un proceso, todo un proceso que no se ha dado ni lo han impulsado a nivel institucional. Muy bien. Antonio, para cerrar, ¿cómo vemos el trabajo actual de la estatal? Pues mira, de acuerdo a las estadísticas, a lo que ha informado el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, que las mismas autoridades estatales han presumido recientemente, en Tamaulipas se ha avanzado en el tema de seguridad, es decir, han bajado los ciertos delitos, sobre todo en el ámbito en el rubro de los homicidios dolosos. Quiere decir que ha habido ciertos resultados, no quiere decir que estemos en las condiciones ideales de la seguridad que todos quisiéramos. Sin embargo, bueno, creo que se ha hecho un trabajo aceptable hasta el momento, ¿verdad? El tema de las policías municipales sí afectaría en el sentido, bueno, voy a repetir, que si realmente van a crearse para recurrir a los vicios del pasado, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo este mando único? Porque entiendo que la propuesta del diputado también sería que existieran las policías municipales, pero tuvieran supeditadas este mando único estatal. Entonces, igual, ¿cómo vas a garantizar como autoridad estatal en el tema de seguridad que las policías municipales realmente cumplan con su verdadera función? Eso es lo complicado, qué procesos existirían y cómo vas a evaluarlas constantemente para realmente ver si funcionan o simplemente pues es una ocurrencia de alguno de nuestros legisladores. Muy bien, gracias al profe Polo también que se reporta, dice ya estaba, la policía municipal preventiva ya estaba y se quitó porque no funcionó, se corrompió y crearla nuevamente es caer en lo mismo e implica más gasto para el pueblo y que en lugar de proteger los someten, las extorsionan, dice eso es un programa de escritorio, hay cosas más importantes que se pueden implementar. Saludos al profe Polo, gracias. Agradecer Marco Vázquez por acompañarnos. Gracias, buen día. Fernando Acuña, gracias. Muy amables. Antonio Frausto, gracias. Gracias y excelente día para todos. Gracias a usted por acompañarnos, a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.